¿Tú viste la película? Sí. Yo he visto unas buenas partes de la película, pero he visto mucho relacionado con todos los eventos de la película y las cosas, ¿no? De Eh, acuerdo, lo que siento yo, pero bueno, luego ahorita tomamos una decisión de si echamos adelante o suspendemos, porque bueno, queremos un ratito, por lo menos comentamos unos 5 o 10 minutos y si no perfectamente. aparece nadie, pues te cuento lo que yo he visto y Sí, pensado lo que he de visto, algunas cosas. exacto, lo que he visto es un poco que la conversación que pudiésemos tener, o hoy o la próxima vez o lo que sea, pues hay dos campos muy marcados, y es el estrictamente cinematográfico y la historia como tal y lo que pasa. Pero alrededor del tema se han creado unas cosas, no sé qué sean tan artificiales o reales, pero existen, digamos, no sé por qué lo han atacado mucho. ¿Tú tienes un poco en Sí, mente el origen del ataque? sí, Porque sí, lo sí, han sí, atacado sí. mucho y yo, es decir, por lo que la información que tengo y todo eso, pues veo que la película no puede estar o no de acuerdo, digamos, con la película desde el punto de vista cinematográfico, pero no sé hasta dónde se justifique hacer un juicio, digamos, inclusive político e ideológico sobre la película, pero o no he entendido yo los escritos que he leído. No. La pregunta está muy bien formulada. La respuesta también te puede dar una respuesta sobre lo que he captado de todo lo que he leído sobre eso. Y es que, a ver, si hablamos sobre este tipo de tráfico de personas y específicamente de los niños, digamos, el receptor o el que tiene el vicio, dijéramos, más importante son los Estados Unidos. Ajá. Entonces, los Estados Unidos, digamos, como la gente allí por razones varias o por lo que sea, tiene una tendencia a hacer cosas nuevas, a tratar de hacer cosas más difíciles, de hecho, las malas les encantan mucho más de este tipo. Entonces, hay una cantidad de redes allí que es el más alto consumidor de ese tipo de tráfico. Lo han resaltado desde un tiempo atrás, hace como unos 10 años, pero no lo habían dado realmente ninguna reverberancia debido justamente a la cantidad de dinero que eso implica. Porque es que Es estamos decir, eso hablando, es un poco guardadas proporciones, pero ideológicamente, o desde el punto de vista, ¿qué diría yo?, de lógica, algo similar a lo de los armamentos. puede ser parecido, sí, puede ser parecido. Pues Lo en único, el sentido en que es un negocio multimillonario, como parece serlo el del tráfico de menores, y debe haber gente, digamos, de un nivel socioeconómico y de poder inmenso que puedan estar involucrados en eso. Entonces, ese es parte del ataque que le pueden hacer a la película en teoría, pero bueno, no sé. No, Sigue tú no, lo y que... en la práctica es así. Y entonces el asunto, de hecho, me da la impresión de que es una historia, bueno, es una historia real, pero es una historia muy bien descifrada, inclusive por el tipo. Yo tengo una grabación de unos comentarios que hace un año o 2 años le hacen a él y tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, digamos, las críticas que han hecho es básicamente porque dentro de todas las redes hay una influencia demasiado alta de gente de esa que ya no sabe por dónde le entra el dinero por cualquier cosa, pero que se lo gastan en todo lo peor que puedan. Ujú. Y lo digo así porque realmente es eso. Allí, digamos, tenemos todos los extremos, de entre los más pobres y bien y héroes y todo lo que pueden hacer, o entre los más malos que son por placeres inicuos, que no tienen ningún sentido. Entonces, todo se ha visto que es una campaña o que era una campaña que critican por eso por dos razones. La primera, porque dicen que es como una connotación a partir de una historieta de una persona. Y Ujú. la tal historieta de la persona consiste simplemente de un tipo que se llama Tim Ballard. Y Tim Ballard es una persona que trabaja para la CIA y trabaja Correcto. para la CIA en contra del ISIS y todo el terrorismo, ¿no? Entonces, ese es un tipo que tiene 12 años de historia
de trabajar con el terrorismo y en un momento dado lo centran en la frontera entre México y los Estados Unidos. Ujú. Recuerda que en México tienen del lado este Tampico y todos esos que son bien, bien, bien peligrosos, o Tijuana, perdón, Tijuana. Tijuana, sí. Y en el Tijuana, que es otro, donde se emborrachan todos los adolescentes norteamericanos, por lo que allá les venden trago. además, pero eso sería lo más sencillo, Sí, de porque acuerdo. además hay mucha violencia y todo en esas zonas de frontera. Y entonces a este lo mandan a un sitio que se llama Mexicali. Mexicali está en todo el borde, pero Mexicali tiene mucha fama de los que esos que arman que son, no sé si son pandillas o son ejércitos enteros y que se agarran a bala contra los policías y toda esa cantidad de cosas. Bueno, en Ujú. todo caso, en ese sitio lo mandan a este tipo. Y en esa situación, este tipo encuentra que hay una cantidad de cosas que están como medio ocultas y se pone a buscar y resulta que evidentemente ellos al tratar de entrar en un momento en una de esas bandas, lo que entran es en una banda pero de los traficantes y encuentran uno o dos niños. Pues O claro, sea pero se camufla, el tipo se mete como infiltrado, digamos. exactamente, el tipo se mete como infiltrado, pero él está en otra cosa, pero cuando mira y entra en lo que hace, se da cuenta de que es una cadena que lleva a los secuestros de niños, ¿no? Y entonces, claro, comienza él a pensar, vamos a hablar del tipo. Tim Ballard es un tipo de estos como mormones en Utah que son absolutamente dedicados a Dios y a su religión y a la religión como De tal. acuerdo, y con digamos una dosis un poco, no puede no ser la palabra, pero como de extremismo moral, pues, una cosa. Exactamente, y digamos que son el extremo que no tienen blanco y negro, es decir, no tienen grises, perdón, sino es blanco o negro. Esa es la situación. Bueno, pues entonces el tipo entra y llega y resulta que él cuando encuentra eso, encuentra dos niños que son muy parecidos a los de él, blancos, con ojos azules y todas las cosas. Entonces, claro, a él le impacta que están en el asunto de la venta. Entonces él es cuando decide meterse en eso. Habla con su mujer y él dice, pero es que esto es grandísimo, tienen niños que traen de Haití, cuando tuvieron la resta, todos vienen de África, tienen de Latinoamérica, todo, y además en Colombia tenían una base también. Imagínate la historia. En En Cartagena. Cartagena, me imagino. Y eso hace unos 8 años, te cuento que la historia viene como 10 años atrás, pero hace como unos 8 años ellos ya habían encontrado esas secuelas, digamos, que estaban allí. Entonces el tipo entra en un shock muy importante, que eso es lo que probablemente le critican, y es que es como si fuera un dramatismo, como que fuera un show, una cosa así de alguien que está queriendo tener algún tipo de personalidad o digamos, de connotación para aumentar su imagen y todo ese tipo de cosas que puede hacer. Entonces, ese es el tipo de ataque que le hacen a él. Pero claro, él cuando ha visto eso, que ha visto con los niños, le dice, le dice a su mujer que él no puede, que no sabe qué hacer, que todas las cosas. Y entonces la mujer le apoya y le dice, mira, si tú y tu Dios o nuestro Dios tiene, te manda ese mensaje, es porque tenemos que hacer algo. Y entonces no lo dudes, métete en todas las cosas y los que han Dios encontrado, proveerá. como Dios proveerá, pero lo interesante es que ella le dice a él que esos 12 que encuentra allí, comenzamos que eran dos o tres, pero cuando se ve que hay más, eran como 12, esos 12 los adoptan ellos. Ok. Y entonces cuando los adoptan, pues ya ellos actúan como tal y el hombre se lanza del todo a ese tipo de cosas. Entonces él comienza a tratar de conseguir
personas de influencia y algo que le puedan ayudar en destapar toda esa cosa. Y dentro de ellas, una de ellas, y no de los primeros, sino tal vez ni de los últimos tampoco, porque a Trump le llega la historia. Y al llegarle la historia, él le llama una noche y le dice que venga, que tal, el tipo se lleva para la Casa Blanca cuando está todavía allí Trump. Y entonces Trump le dice que eso hay que explotarlo y que hay que hacerlo y que no sé qué. Y entonces él dice, sí, pero yo no tengo nada ni quiero nada que ver con el partido ni con nada político. Pero perdóname, entonces porque me parece importantísimo el punto al que está llegando, es la oferta, digamos, de Trump o de la oficialidad, Exactamente, él oficialidad trata de republicana manipularlo. de hacer que sean los adalides de eso. Es decir, Exactamente, posesionarse exactamente, como eso contra que uno diría, sé que es injusto eso porque es decir, la corrupción no es ni izquierda ni de derecha, sino hay corruptos de izquierda y corruptos. Al exactamente, mismo tiempo, los amorales o inmorales están tanto en el uno como en el otro. correcto, Entonces es correcto. como apropiarse de una causa popular que genera que puede generar muy buenos réditos electorales. Correcto, y entonces es eso de que estás comentando tú, lo dice él personalmente en la entrevista que le hacen años después, ¿no? Pues, Ujú. y él cuenta esa historia, pero lo cuenta no por el hecho de criticar a Trump. Él dice en la entrevista que él no le importa nada lo de la política, no le importa lo que sea, lo que le importaba era llegar a ese objetivo y en el objetivo, él dice, en la entrevista, dice que con lo que él le contó a Trump, Trump donó 300 millones de dólares para que él pudiera comenzar a hacer todavía mucho más amplio todos los procesos de lo que estaba haciendo, que era un tipo muy experimentado en redes, obviamente. Sí. Dejémoslo en ese tamaño, esperemos a Fernando. Oh, lo que, ¿Vale? pues, sí, Ok, creo que está hablando sí, por teléfono. Pero no, es que captas hasta ahí más o menos dónde va la cosa, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente, porque yo tenía, pues como no vi la película, tenía un par de baches. Uno de esos es cómo empieza la ideologización del asunto, o más que la ideologización, que yo creo que es posterior, es El proceso. la politización del fenómeno al que entra, digamos, a la republicana o Trump, porque es una cosa, es decir, es popular luchar contra eso, ¿no? Eso, Pues claro, 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 pero por eso él le dice a él que no lo meta en eso, que no se va a meter, que no va a ser de Trump, que no va a hacer nada, que él lo que necesita es alguien que le dé apoyo, como en los Estados Unidos, en ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, esa es la gran diferencia y yo lo veo eso muy bien hecho, porque él no acepta cualquier tipo de ayudas. Permíteme un segundito. tranquilo. Martita, Martis, dime. Pues nada, nada, que estoy saliendo para allá. ¿Estás con los Gonzagas? Sí, correcto. Vale, vale, cielo. Nada, Chao, ya llego chao, ahora. Chao. chao. Bueno, entonces esta parte a mí me parece que es muy interesante porque realmente el hombre es, yo diría que si tú lo miras y si voy a tratar de recuperar la entrevista, que la entrevista la hace en República Dominicana, es una persona tremendamente emotiva, exageradamente, digamos, rígido en el pensamiento, pero claro, es que si no es así, no habría hecho lo que ha hecho. Y él comienza a tratar de buscar gente de hecho, creo que una de las primeras intentos que hace es de hacer un guión y hacer una película para que todo el mundo lo supiera, para que Y cuando está sacando la película ya, que es gracias a dos mexicanos, uno que es un director que está su nombre, no sé si de pronto lo viste Sí. en los No trailers. recuerdo el nombre, pero te iba a hablar ahorita de él. Él es como el productor de la película, Exactamente. Uno es productor, que es uno mexicano, y el pero otro es el que hace participó el director. en el script, pues en el guión. Correcto, exactamente. Y entonces ellos lo que hacen es que construyen la película
y ahí es cuando comienzan a tratar de sacar la película. Y él le ofrece la película a una cantidad de personas o de las compañías de los Estados Unidos, pero esas se retraen porque dicen que no les interesa ese tópico, Demasiado polémico y puede ser peligroso para sus finanzas y todo el cuento. entre comillas, o que ellos saben dentro de esa cadena que los que lo consumen también son parte de todo el asunto. Porque fíjate que es una cosa que tiene que ser de altísimo nivel en términos económicos y en términos de influencias. Reinaldo, Acá, hola, hola Reinaldo. Muy bien. Poco retrasado, pero tú sabes, la siesta, chico, fue imposible. ese es Sí. el invento de la siesta que se lo debemos a los honorables Españoles. españoles. Ah, sí, no, eso sí. ¿Es un drama o no? Porque, es Hombre, decir, mira, yo digo, hace poco, yo creo que estoy llegando a mis setentas y me doy Ah, no, cuenta. está pichoncito el hombre. Oye, y me doy cuenta que me sienta fenomenal. Ya lo había aprendido yo después de las noches de anestesia de residente, ¿sabes? Que uno, cualquier minutito, cualquier 10 minutitos, aunque le dejan, lo repara un poco, ¿sabes? De manera que eso lo conocía yo. Muy bien. Ahí está Fernando todavía metido, ¿no? No, mío, debe ser que, tienen una crisis allá episcopal de Sí, alto sí. ¿qué? oclusión intestinal que tiene el papo. O tuvo, ¿no? Tuvo. ¿Sí? Sí, creo que él tuvo, No, ¿no? no, yo estoy inventando, No, no, pero sí tuvo, sí, tuvo una intervención. Mm. es reciente, ¿cierto? La semana pasada o algo Ah, así. no, hace No, no, como hace como dos, tres meses, Ah, un ok. año, 3 meses atrás. Ok. Ah, no, Sí. a la que operaron, a la que llevaron a urgencias fue a Sofía Loren, que no se parece mucho al Papa propiamente. Tiene un par de dones distintos a los que tiene el Papa. Hombre, yo creo que depende de los que le cuentes. Tiene dos por delante, dos por detrás. Y si no, hay que verle en las películas. Mi planteamiento binario. Exactamente. Pero no, entre otras cosas, ¿ustedes vieron alguna fotografía de ella a los 80? Impresionante. Sí. Si esa mujer se gastó bien o los artistas que le hicieron, qué maravilla, todavía el Pero rostro. fue Qué una locura, yo increíble, no le entiendo, ¿no? jalaron Sí. todos los pellejos porque se veía impresionantemente Muy bien. bien, sí, sí, sí. Eh, Oye, y no, y nosotros nos vamos a ver así. no, sí. Hola, Eh, Ferdi Ahí está. perdonan, pero yo creo que con mis 80 yo estoy ahí como bien, ¿no? Eso. Ferdi ya está conectado Sí, o no. Ya. ya estoy casi. Ah, Es que bueno. estaba en tuve una llamada urgente y tenía que responder No, unas aquí cosas. estábamos elucubrando si era una crisis arzobispal o... pues mira, la cito a ese, lo hablamos con Pedro, que llegamos antecitos, pues que yo le dije máximo uno o dos creo que van a llegar y tal cual somos cuatro. Sí, Y no sé hasta dónde vale la pena quemar lo que me parece un excelente tema. Eh, Además de que, sabes que por alguna razón aquí no la han puesto libre de entrada ¿cómo se llama? En YouTube. Y tampoco la han estrenado en los otros. Entonces no la he Sí, sí la podido ver. estrenaron. Sí la no, y estrenaron. es que la película sí tiene pues muchas incomodidades para mucha gente diversa, entonces eso debe haber más de una cosa política por ahí y económica de abajo, moviendo para que no la dejen, otros para que sí, otros Mm, que mm. pensarían que sí, pero ante como los que dicen son los republicanos y tal cosa, entonces los demócratas tenemos que decir otra, etcétera, etcétera. Ya no. Pero bueno, lo que digo yo es que necesitamos tomar como una decisión los cuatro si nos le Sí, metemos un sí, poco al tema o si lo dejamos virgen para hacerlo un poco con más gente, ¿no? Pues no es sí. que si lo hacemos los cuatro, magnífico, pero estoy seguro que el tema es muy interesante, difícil, porque más allá de la película, pues hay ya todos unos planteamientos de ahí hasta la ideología de género y la enseñanza en los colegios de temas de que si los muchachos van a poder escoger cómo es cultural, como el sexo no es una cosa natural, sino cultural, entonces
si pueden o no pedir cambio de sexo, a qué edad sí, a qué edad no. Es decir, tiene una cantidad de implicaciones todo esto, que tiene que ver un poco con lo de la película, ¿no? Digamos, en relación directa no lo tiene, porque básicamente la película lo que hace es describir el fragmento de De vida acuerdo, de que acuerdo, de estos han acuerdo. tenido, ¿no? Yo lo que digo es que por Pero, factores múltiples que vale la pena ver, ha irrumpido a otros niveles, ¿no? Mucho, tanto que lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con la película, pero por alguna razón termina siendo. Entre otras cosas, es que se han presentado muchas cosas simpáticas, no simpáticas, sino curiosas. El lanzamiento de la película se hizo en Guatemala, perdón, en El Salvador con Bukele. Escogieron a El Salvador y a Bukele, pues que personaje de difícil manejo. Todos sabemos, más allá de nuestras preferencias de derechas o de izquierdas, pues que es muy controversial. Y el tipo pues agradeció casi con lágrimas que hubieran escogido su país para hacer el lanzamiento de la película, que pues yo creo que al último que le ocurre a uno lanzar una película es ir a El Salvador a que la patrocine Bukele o no. Pero bueno, así es y así fue. Entonces se ha vuelto un poco que digamos que la derecha se quiera apropiar para bien o para mal de la lucha que se está haciendo por ese problema. Y entonces que sería, digamos, de pronto pensaría uno que puede llegar a tener no sé si más aceptación dentro de la izquierda que dentro de la derecha, ¿no? yo Es creo bien, que, fíjate, sí, bueno, cada uno tiene esas ideas. Yo siempre he pensado que ahí se puede uno cuadrar en la derecha y en la izquierda, pero la realidad es que hay cosas que no tienen ese color, ni el uno ni el otro. totalmente, sí, totalmente, Eso totalmente. viene, eso viene de moral, de educación, y también de esa, yo creo que un poco lo podría describir como execrable el deseo de tener más emociones sin entender que la ética y la moral deben estar por encima de todo, ¿sabes? Sí, exacto. Es decir, la película como tal, hay muchas cosas que podemos hablar de la película, pero todo lo que, en parte lo que yo he dicho y lo que podamos decir adicional, han surgido una cantidad de cosas como unos spin-off de la película a otro nivel, ¿no? Tanto a llegar a que sea Bukele en la tiranía de Bukele o como se le en el dictador Bukele, se haga el lanzamiento de la película, que no tendría nada que ver. Y por otro lado, el productor, que lo mencioné, es que no recuerdo, que es un nombre bastante conocido, eh, digamos, es manifiestamente de extrema derecha, entonces también le han colgado un poco eso, ¿no? Es Pero posible que se le ponga la política porque fíjate que el problema ya no es la política, que le pongan o no le pongan, que eso ya va a ser una manipulación para disminuir el impacto que pueda tener toda esa red de tráfico de niños, ¿sabes? Porque es una cosa que es real. Ellos tienen ya todas las cosas. Les voy a voy a tratar de, como te dije, de enviar la entrevista que le hacen a él después de que comienza toda la historia, como unos 8 o 10 años después. Y él cuenta todo eso y queda clarísimo cuando uno ve la película y ve esa entrevista, entiende mucho qué es lo que pasa. De hecho, la entrevista la hace en República Dominicana, donde en términos de la zona del Caribe es donde más se ha dado y se había dado ese problema. Tanto así. perdóname, ¿qué hacen en República Dominicana? ¿La película, la No, producción? no, no. Es la entrevista que se la hacen allí. Ah, fíjate. Y quien lo entrevista es un dominicano y hablan de que por qué estaba tan activo en República Dominicana. Y entonces lo que él responde es que es el único gobierno que se ha decidido abiertamente a pelear con eso, con su policía, con su ejército y con sus cosas. ¿Por qué? Pues hombre, la diferencia está en lo extremo que puede haber entre unos kilómetros a la izquierda, donde está Haití y de donde sacan muchísimos niños para eso también, y obviamente lo que es la dominicana, que es más de turismo y un poquito más de placer y toda esa cantidad de cosas, pero no lo pueden dejar perder porque ellos viven es de eso, del turismo. De manera Ya. que eso está más o menos ahí.
Bueno, en términos generales, si quieren, lo dejamos para otro tipo y que les dé más tiempo para mirarlo. Que sí se puede ver en Netflix, ¿eh? ¿Está en Netflix? Sí, No, ya todavía está. no, Sí, todavía sí, no. sí, 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 sí. Yo no la he visto allí, pero ya la he visto afiliada a Netflix. Ah, Bueno, ok. hace una semana no, traté de entrar y no me dejó. En, Hace una semana, y una así semana. Sound of Freedom, ¿no? Ajá. Ujú. Bueno, pues ahí miraremos cómo lo Eh, hacemos. Bueno, pero y podríamos, alguno de ustedes bien hábil en la vaina de De manipulación. meterse. Alguno que se meta a internet a ver si está, a Netflix, a la página de Netflix, a ver si está, si ya está o no. Bueno, eso. Correcto. Pero entonces, ¿qué opinamos o qué hacemos? Aplazamos, pues no digo yo, pues podemos echarle un ratito de charla ahorita corta y aplazamos el tema. A mí me daría pesar que más de la mitad de los que normalmente Sí. estamos de 10 o 11, que dejemos por fuera de un tema que es bien interesante. sí, sí, yo preferiría que hablamos mientras logramos ver a los que no lo hemos visto, porque si Sí, no, pues, sí, no se puede Correcto, y opinar, no se y en puede. el peor de los casos, supongamos que no se pueda ver, que Pedro nos mande el par tienes, me dijiste Revistas, sí. de dos entrevistas que si bien es cierto, pues no son necesariamente la película, pues, da muchos elementos, Pero sí, digamos, claro. Hay, y hay, hay mucho sobre eso, yo creo. correcto, Aquí correcto. de hecho, aquí en España creo que se estrena en octubre. Y el estreno, el primer estreno, creo yo, que intentaron, aunque lo trataron de parar, estuvo en la zona donde él es de Utah y en dos o tres partes, pero hubo en el estreno ese que no le dieron mucho bombo inicialmente, sino que el bombo salió de lo que se vio en la película, como en tres o cuatro estados que le habían hecho a él, obviamente, caso para presentar esa película. Ujú. Eso es ahí, de manera que, bueno, entonces, pues me parece bien que lo podamos hacer cuando se pueda. Vamos a ver si tenemos suerte en nuestras avatares de los miércoles. Sí, sí, sí. No, pero tenemos que, bueno, yo, como sea, me voy a levantar como sea para ir a verla. Yo creo que todavía debe estar en cartelera en alguna parte porque Aquí le ha veo, ido muy bien, le ha ido muy bien en taquilla. Entiendo que les ha ido bastante bien. aquí leo que está Sound of Freedom, está disponible en Netflix, HBO Max, Hulu. Hulu, sí, Hulu que es como otra plataforma de streaming. Y, Sí, sí, a ver, correcto. Sí, sí, Hulu es como un Netflix. Yo uso Hulu, pero lo uso para streaming en lugar de cable. Corté el en cable. Amazon Prime también está. Ah, ok, ok, ok. O sea, estoy que uno mirando, de, ¿Dónde verla sí hay? estoy mirando y dice que no, que solamente tienen el tráiler, dos trailers, pero que no tienen la película todavía ¿En dónde? libre, en Netflix. Ah, ok, eso era lo que yo estaba tratando de hacer. Estaba tratando de Sí. entrar, pero mi tecnología me falló. Tendría que llamar a mi esposa, pero si dices que no está, ok, no está. Bueno, Pero digamos, exactamente, no, no se puede ver en Netflix, pero en las otras sí. que son ¿Cuál? Amazon Prime. HBO Max, Hulu y Amazon Prime. Y en Ah, Amazon Prime dice disponibles, bueno, en italiano, sobre su uña y dispositivo. Se puede entrar y me imagino que se pagará y se ve en Amazon Prime. ok, Ok. bien, pero vale la pena porque a todos los que, bueno, los que hemos tenido hijos pequeños y estamos cercanos de ellos y los que no también, el traslado de esas vidas, hay unos detalles muy pequeños en los trailers que lo pueden ver y que se notan muy cercano a todo lo que ha pasado. Y uno de ellos es cuando un niño le pide a este tipo cuando entra con las cosas que si él es quien rescata a los niños y el niño le dice que necesita saber que si puede encontrar a su hermana
que es de la misma edad. Entonces esas Ok. son cosas muy, muy, muy interesantes de ver. De manera que, bueno, me parece muy bien. Aquí los europeos estamos a las 22:30 y yo creo que vale la pena que lo hagamos entonces el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Eh, Sí, total. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento tuvimos una magnífica reunión en donde discutíamos la probabilidad de vida en otros planetas? Ya, Ah, hombre, ya está demostrada. Hay un canal que yo no sé si ustedes lo pueden tener a fácil acceso, se llama Gaia, Gaia. Ese era el nombre antiguo que tenía la Tierra en vez Sí, correcto. ok, Gaia. Ese canal tiene una serie, pero muy larga, de todo el fenómeno UFO, desde el que comenzó hasta hoy en día. Y realmente vale la pena porque la documentación que han ido poniendo ahí afuera para el público y la documentación de los encuentros que han tenido personas. Es que hay son varios tipos de contactos. Uno simplemente visual y nada más que ven el fenómeno de la cosa. El otro visual cercano en donde hay un fenómeno específico. El tercero es contacto con un ser que baja del aparato de cierta proximidad. El cuarto es una invitación a entrar en la nave y hacer un viaje. Y el quinto es contacto telepático. Entonces es muy interesante porque ya no es solo una sola Esto es cosa. despertarse y saber que fue un sueño. ¿Ve? ¿Ve? Puede ser, Esa es sí. una reacción típica de quien ya estamos acostumbrados a ver de que esto hemos visto más películas de ciencia ficción De que acuerdo que es documentación. obvio, Y de eso es acuerdo. verdad. Y eso no se discute. Pero chévere lo Y, de Gaia, ah, que Gaia. magnífico lo de Gaia, sí. Y se llama Disclosure, ¿cómo se llama? Disclosure es la serie. La otra se llama Open Minds, de una serie de una señora de una habilidad para hacer entrevistas de estos señores que han trabajado muy bien, sobre todo la seriedad de la documentación. Y la tercera se llama Civilizaciones Antiguas. Y esa es muy interesante porque no asocia directamente lo descubierto en arqueología con ningún contacto extraterrestre. Pero lo que han descubierto en términos de evidencia arqueológica da para pensar que no hay manera que en ese momento esa civilización hubiera hecho lo que hizo y dejó como monumento con la tecnología que existía en ese momento. Entonces es muy interesante, especialmente si uno se pone a pensar en términos religiosos. Entonces, Claro, Y claro. no, no, el impacto que eso tiene, que va a tener, no, sinceramente, claro, va a seguir. Mira, tanto es tan serio la cosa que hace 2 semanas, por fin, el Estados Unidos oficialmente ha puesto en el Internet un sitio donde se puede ir a ver la documentación que ellos tenían desde 1950, que hoy en día han sido ya tantos los números de encuentros de personas que están reportando que ya es imposible pararlo, el fenómeno de no ser conocido abiertamente. Entonces han puesto oficialmente que esto ha sido documentado a lo largo de los 70 años que llevamos, desde eh, 1950. meterse cuenta. Entonces, es para decirte que no es algo inventado, que al principio era totalmente desconocido. Eh, Fernando, dime, en tus venga. reuniones pasadas, ¿tú has tocado en algún momento el tema, digamos, como de una posición oficial que tiene la Iglesia Católica frente a eso?
Yo he tocado el tema, ahorita me cogen desprevenido. No, te preguntaba era que si en algunas reuniones anteriores que hemos tenido sobre el tema, tú tuviste la oportunidad de contarnos si hay alguna posición oficial de la Iglesia Católica frente a la posibilidad de vida en otro planeta. Mm, yo solamente hice una alusión muy, ¿qué diría? Pues como muy intuitiva, diría, ¿no? Que eso pues, puede ser posible, pero que yo conozca de la posición de la Iglesia sobre esto, no necesariamente, ¿no? Eh, pero dijéramos, tengo la impresión, por así muy subjetivamente, de que la posición de la Iglesia está abierta en general, no está abierta a que desde un punto de vista de la exégesis bíblica o de pues, esas cosas, pues Dios ha podido hacer, hablo obviamente del aspecto religioso y bíblico, no solamente la exclusividad de la tierra como lugar para los seres humanos, sino que puede haber otros estilos de vida y otras eh, maneras de creación en otros planetas, ¿no? Pero digo, no tengo en este momento una fundamentación, no tengo una argumentación o sí, datos para demostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí, de Pero todos modos, podría incluso averiguar un poco con personas más sabias que yo en ese aspecto. Te doy una pista interesante. En esos programas de entrevistas, hay una serie de entrevistas, le hicieron 2 o 3 a un individuo absolutamente serio, un abogado que trabajaba con la CIA y con el gobierno, que después se retiró. Y este hombre de una seriedad total en términos de ir recogiendo evidencias. En una de esas evidencias que recogió fue que le indicaron que en el Vaticano, en esas bóvedas secretas por allá bajo tierra, tenían un documento especial que no lo habían dejado salir todavía a la luz. Entonces el hombre fue y se habló en ese momento con el director del Instituto ¿Para la Geofísico, fe? no, el Instituto de Astronomía, dirigido por un jesuita. Respeto a la Vaticana. Exacto. Y entonces hizo suficiente amistad con él y de confianza que lo llevó, de hecho, a uno de esos archivos especial y le mostró una evidencia. Ok. Y hasta ahí. Interesantísimo, interesantísimo. Miren, este señor, ¿ven la foto? Este señor. Sí. Bueno, este fue el primero que comenzó a documentar en 1950-60 este fenómeno. Y el tipo se llama George Adamski. Cuando este hombre hizo las primeras publicaciones, le cayeron encima a todo el mundo y lo callaron. Pero él siguió haciendo su cosa. Este libro es supremamente interesante. Uno de los segundo, tercero que él escribió. Este supuestamente lo invitan a montarse en este artefacto volante, llámenlo como quiera, platillo, voladores. Esa fue la forma más simplista de decirlo porque tenía una forma de platillo, pero no es un platillo, es un vehículo antigravitacional que puede viajar a unas velocidades impresionantes. Entonces, en este lo llevaron a hacer un viajecito a la Luna, a Marte y a Venus. Y él lo narra aquí en este libro. Casi que no lo encuentro. Así que obviamente esto no está en cualquier sitio. Entonces es una invitación, ¿no? Para tener una visión abierta, más audaz de que no todos lo sabemos. Y hay muchas cosas. Eso está más claro. Hay muchas cosas que nos mantienen ocultas. Una de las cosas más interesantes es, si me permiten, el razonamiento que he Que no logrado. pase de 1 hora y media, ¿no?
No. Entonces mejor lo dejo para cuando nos pongamos de acuerdo. No, y después el Leo nos hace un resumen, los resúmenes de Leo siempre son más largos que lo que resume, pues. Ah, ok. Bueno, óyeme, qué pena dar un brinco, pero antes que se me olvide, Fernando, oí una noticia acerca del sínodo, que el Papa va a convocar un sínodo. Sí, comienza el sábado. Ok. Y eso, El- digamos, tiene se algún, van entrando, se van entrando. temáticamente hablando, se sabe, es decir, que el Papa convoca un sínodo para tal cosa, o es una cosa muy general. No, es específico, es el sínodo sobre la sinodalidad. A ver, Tema que se viene trabajando desde hace más de 2 años en todo el mundo y ya ha habido una serie de reuniones a niveles locales, a niveles de países, a niveles de continentes como preparación y eso va a ser un primer sínodo donde participan los laicos con voz y voto. Vienen 380 personas más o menos, de los cuales de los laicos no sé el número exacto, pero sé que son 59 mujeres que participan también en ese Ave sitio. María, qué increíble. Y no, es importantísimo, tanto que, Increíble. claro, son cosas muy discutibles, pero lo consideran como un pequeño concilio. Para algunos dicen, van a tratar tantos temas y ahí, porque la sinodalidad es todo lo que es la participación de toda la iglesia, ¿no? Ya no es el sínodo, y más aún, el Papa decretó que ya no se llama sínodo de los obispos, sino simplemente el sínodo, porque ahora es abierto a todo el mundo, pues, abierto a todos los que componen la iglesia, ¿no? Que son jerarcas, sacerdotes, religiosas, laicos, etc. Y el tema de la nacionalidad, pues va a tocar muchísimos aspectos, porque es toda diríamos, la participación de toda la iglesia, el cuerpo de la iglesia, en temas, pues, tan variados como los que hemos tocado y otros, ¿no? Juventud, familia, diálogo, participación, etcétera, etcétera. Eso va a tener mucho tema. Y va a ser tratado no como conferencias y cosas de esas, sino con una dinámica supremamente participativa. Por ejemplo, como dato curioso y simple, no se van a estar reunidos en el gran salón, todos allá sentados y una tribuna al frente, sino han dispuesto mesas de 12 personas, siempre revuelticas, para toda la parte de los diálogos y de los círculos menores que llaman, y cada 2 o 3 días habrá sesiones plenarias. El sínodo va todo el mes de octubre, ¿no? Todo el mes de octubre. Sí. Y ese es un sínodo extraordinario porque el año entrante se continúa, diríamos, como la segunda parte de este sínodo, según lo que salga de aquí. Buenísimo, buenísimo. En su momento, bien interesante que podamos tener un approach al tema, que pronto tú nos hagas como un mini documento, una mini presentación ya más sencilla para ver qué pasó, ¿no? Exactamente, no, con gusto. Me encantaría, sería bueno, noviembre estaré en Colombia, si Dios quiere, en vacaciones, pero incluso desde allá si puedo, o si no, en el mes de diciembre, cuando ya se hayan elaborado más las cosas, etcétera, más aún porque el general nuestro participan algunos generales de órdenes religiosas, el nuestro participa, Arturo Sosa, y, y bueno, y otros jesuitas, ¿no? Y habrá sin duda ninguna mucho material para hacer una buena relación o una síntesis. Si quieres estilo Leonidas o así, con mucho gusto. Pero sí, puede ser un tema que lo dejemos sobre el papel o la programación para a partir de noviembre, quizás diciembre. Sí, Sí, súper interesante, sí, chévere. Te agradeceríamos si tan pronto sepas oficialmente cuáles son los temas que van a ser tratados sí. para poner las orejas, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene más interés en un tema que en otro, ¿no? Sí, ya los temas están, ya toda la información si ustedes entran a la página de la Santa Sede, encuentran la información
el nombre de todo, cada uno de los participantes, los temas que se van a tratar, la programación, etcétera, etcétera. Sí. Eso ha sido un movimiento eclesial brutal, sí, solo que, claro, Ucrania, Rusia, Nicaragua y todo eso no dejan dar esas noticias a nivel mundial, ¿no? Se mueven en un ámbito más religioso, más eclesial interno, diría, ¿no? Pero es un sínodo que va a tener una repercusión muy, muy grande a nivel de, bueno, de todo el pontificado de Francisco, ¿no? Y él Buenísimo, ha buenísimo. puesto todo el empeño porque se prevé, ¿no? Que ya Francisco, después de este sínodo, quizás del otro, ya podría, si es que sigue vivo, pues presentar su renuncia, ¿no? Cumple 87 años, ahorita dentro de 2 meses. Y bueno, aunque tiene la cabeza supremamente bien, los pies no tanto, pero él piensa con la cabeza. Tienes esa No con ventaja. las patas, no con las patas. Una curiosidad, piensa con... No, chévere, chévere, buenísimo. Y sí, claro, no son, el 87 son 87, pero además pues siempre tiene sus complicaciones poco estructurales, ¿no? Sí. Si vamos a seguir, puedo traer Nada. el instrumento Laboris y No, leerle. no, no, yo creo que si no, no vamos a hacer sobre todo por ustedes que están a ahorrarse la trasnochada de hoy o si tienen que hacer, entonces quedemos en eso, en que eh, y urgir un poco a la gente y vamos a estar muy pendientes de si lo proyectan o ya lo meten en la programación normal de Netflix o de los otros y verlo, ¿no? Entonces hay que hacerle promocioncita con el resto del equipo. De Yo mañana hago acuerdo. una averiguación con el técnico, un jesuita que es muy técnico en esas cosas, y ya yo he hablado, dijo, oye, necesito ver este film, me dijo, sí, déjame, pero él ha estado un poquito ocupado, pero yo mañana lo puedo abordar, y si tengo alguna información por el WhatsApp, les envío información. Ok, Perfecto. perfecto. Sí, sí, porque Además yo salgo ya a tomarme una copa de vino porque no aguanto más los, los La abstinencia. la abstinencia. Ok, entonces nada, pues buen bueno, resto de semana y nos vemos el miércoles con nos vemos seguridad para pues. hablar de la película bueno, y todo lo que hay alrededor de la peli. Muchas Pero gracias. suponte tú que Muchas por gracias. X, Veremos. y razón no la podamos ver. ¿Podríamos anticipar algún tema que se pueda más o menos ir pensando en caso de? Este va a dar para bastante, ¿sabes? El tema que tenemos programado. No, pero yo creo que si nos ponemos juiciosos, tendremos Sí, material. porque en algunas de las plataformas pues está en 2 o 3. Sí, se puede Entonces, ver, sí. pongámonos juiciosos de que para el fin de semana ya la tenemos vista. Sí, Ok. que nos mandes el nombre de las plataformas en donde sí la tienen, porque definitivamente Netflix, tanto que le quitó el sonido. Creo que la mandaron sin sonido para quien quisiera Aquí verla. Netflix sí dice, desafortunadamente, San Freedom no hace Ahora, parte de la vasta plataforma de Netflix, el gigante de los streaming, y no se a mí me da presenta. la impresión de que Las otras, regalan un apagado este. en Amazon Prime, eh, aquí sí la pone como si se puede entrar. Sí, ok. Guardar, y dice guardar el film, esto es sí. Eh, dice que no. En otro acabo de buscar y dice ¿En cuál, en cuál que has no está buscado? online. ¿Dices tú en Netflix? No, que no está online, que todavía no lo han Sí, puesto hay online. muchas cosas ahí con Ah, eso. ok, bueno. Eso es parte de la confusión y de la manipulación, ¿sabes? Sí, sí. Porque no les interesa para muchas cosas. Pero Yo bueno, aquí ya traté de hablaremos de entrar eso. y ¿Estabas grabando, Álvaro? Ya, ¿Dime? sí. ¿Estabas grabando en algún momento, Álvaro? ¿Esta? Sí, desde que comenzamos a hablar. Sí, 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 yo vi al comienzo que estaba, creo que estaba automáticamente conectado para grabar. Ok, ok, perfecto. Bien. No, es ¿Dices por si tú acaso la alguien sesión? quiere esa introducción que estábamos haciendo, verla, oírla. Ujú.
Bien. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, Que listo. los- Entonces, felices Néstor, sueños. Muy bien. Hasta y luego. salud, Néstor. De nuevo, no sueñen con los angelitos, nada de cosas eróticas, ¿no? Váyanse a dormir tranquilos. ¿Qué Hasta son luego. cosas? Perdón, no entendí la palabra cosas. Sí. Bueno, Bueno, que muchachos, descansen. nos veremos. Chao, chao.